Esto pasó hace 5 años. Era la primera vez que decidí acampar en un bosque que siempre me había dado respeto. Tenía 32 años y había organizado campamentos desde mi adolescencia. Pensé que sabía lo que hacía, pero este lugar era diferente. Me sentía emocionado, pero también inquieto. Instalé mi tienda de campaña. Estaba tranquilo, solo yo y el bosque. Al caer la noche, encendí una fogata. El fuego crepitaba suavemente mientras me sentaba en mi silla mirando las llamas. De repente, escuché risas, risas lejanas. Pensé que eran otros campistas, pero al mirar a mi alrededor solo vi oscuridad. No había señales de vida. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Sentí un escalofrío. Tal vez era solo mi imaginación. Las siguientes noches fueron extrañas. Mientras caminaba por el bosque, encontré una mochila desgastada. No estaba seguro de a quién pertenecía, pero tocarla me dio escalofríos. Me decía que quizás alguien la había olvidado, pero la incomodidad no desapareció. También encontré una cámara rota entre los arbustos. Miré a mi alrededor, esperanzado de que alguien apareciera, pero estaba solo. Cada objeto que encontraba me hacía sentir más inquieto, como si algo malo había ocurrido allí. Esa noche noté que aparecían notas, 1, 2, 3, frases garabateadas que decían «No te quedes aquí» o «Ellos vienen por ti». El aire se volvió más frío y pesado. Mi sentido de seguridad se desvanecía rápido. Recordé que había oído sobre campistas desaparecidos y mi mente jugaba trucos. Me preguntaba si su malestar seguía presente, si algo siniestro acechaba. Alrededor de la medianoche sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, terrorífica. Intenté ignorarla, pero me quedé en la oscuridad, con el fuego parpadeando. Luego escuché susurros, como si me llamaban. No sabía qué hacer. Tenía que ser solo el viento, pensé, pero no podía escapar de la sensación de un extraño ojo mirándome. Fue entonces cuando lo vi. Una figura en la esquina de mi fogata. Estaba allí, parado, mirándome. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. El terror me invadió. Miré y luego miré de nuevo. Ya no estaba. Solo quedó el silencio. Mis manos temblaban. Después de unos minutos, escuché una pregunta que me heló la sangre. ¿Por qué estás aquí? Miré hacia la figura otra vez, pero no había nada. Solo un eco vacío en la oscuridad. Sentí que podía caer en la locura. Tal vez no debería haber venido. Quizás era mejor irme. Pero algo me mantenía allí, atrapado entre la curiosidad y el terror. La sensación de ser observado se intensificó. Mi corazón latía fuerte. No sabía si debía quedarme o huir. No podía. Algo en mí se negaba a dejar el lugar. Quizás era el misterio, o tal vez el miedo. Nunca lo supe. Lo único que sabía era que algo en aquel bosque nunca dejaría de inquietarme. Capítulo 2. Esa mañana desperté antes del amanecer, mi mente aún atrapada en los ecos de lo que había vivido la noche anterior. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero el frío en mi piel me recordaba que no podía ignorarlo. La idea de irme era tentadora, pero el impulso de descubrir la verdad me mantenía anclado en aquel lugar siniestro. Decidí explorar más a fondo los alrededores, movido por una mezcla de miedo y curiosidad. Caminé por senderos que parecían ocultos, cubiertos de hojas secas y ramitas. A medida que me adentraba en el bosque, el silencio se volvía cada vez más denso. Era como si el mismo aire tuviera miedo de lo que podía acechar entre los árboles. En un claro, encontré un viejo tronco caído. Me senté sobre él, tratando de calmar mis pensamientos.
Intenté recordar las notas que había visto. No te quedes aquí. ¿Por qué? Las preguntas pululaban en mi mente, pero no tenía respuestas. A lo lejos, un ruido rompió el silencio. Sonaba como un arrastre, como si alguien o algo se moviera. Parpadeé, volviéndome en dirección al sonido, pero no vi nada. Decidí seguirlo, pero cada paso que daba me hacía dudar. El rastro pareció perderse en un pequeño arroyo. Mientras avanzaba, algo brilló a mis pies. Incliné la cabeza y vi un pequeño objeto metálico. Era un anillo, con un diseño extraño que no reconocía. Al recogerlo, noté que estaba caliente, como si retuviera el calor de una mano. El escalofrío recorrió mi espalda. Al mirar más de cerca el arroyo, noté algo flotando en el agua. Era una caja de madera, de aspecto antiguo, semioculta entre las rocas. La curiosidad ganó nuevamente, y sentí que necesitaba abrirla. Después de unos minutos, logré sacarla con cuidado y llevarla a la orilla. Cuando la abrí, lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Era un diario. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones desordenadas. Frases entrecortadas como «no me miren» y «ellos están» saltaban a mis ojos. Sentí cómo el sudor frío se acumulaba en mi frente. Leí algunos pasajes que hablaban sobre encuentros con una figura que parecía ser la misma que había visto la noche anterior. A medida que leía, algo dentro de mí empezó a girar, como si una puerta se abriera a recuerdos y miedos enterrados. Terminé de leer la última página y ahí lo vi. Un dibujo, hecho a mano, representaba a una figura similar a la que me había acechado. Lo que más me inquietó fue que debajo del dibujo había una fecha, la misma en que había llegado al bosque. En ese momento, un viento gélido sopló, apagando cualquier rayo de sol que había comenzado a aparecer. La atmósfera cambió al instante. Decidí que no podía quedarme más. El tiempo se había esfumado y la ansiedad crecía. Comenzaba a caminar rápidamente de regreso a mi campamento, cuando oí una risa. No era la risita lejana de antes, esta era más cercana, resonante, burlona. Mi corazón se detuvo, el sonido provocó un grito ahogado en mi garganta. Y ahí, en lo profundo del bosque, vi las sombras que empezaban a moverse. Los árboles parecían inclinarse, como si tuvieran vida propia. Atrapado entre la confusión y el terror, como si tuvieran vida propia. Atrapado entre la confusión y el terror, comprendí que mi búsqueda de respuestas había desatado algo que nunca debería haber visto. Era hora de escapar, pero la duda me asaltó. ¿Era posible salir de algo que ya se había apoderado de mí? Algo dentro de mí se quebró al entender que esto no había hecho más que comenzar. Capítulo 3. Corrí sin pensar, moviéndome entre los árboles con la esperanza de dejar atrás el eco de aquella risa. Mis piernas se sentían pesadas, pero la adrenalina las empujaba a seguir. Cada paso resonaba en mi mente, recordándome que no estaba solo. Las sombras continuaban danzando entre los troncos, como si jugaran a esconderse y aparecer solo para atormentarme. No miré atrás, sabía que si lo hacía, me perdería en la locura de lo que podía estar siguiéndome. Al llegar a un cruce de caminos en el bosque, frena. Esa decisión era crucial. No podía dejar que el pánico nublara mi juicio. Decidí tomar el camino que parecía más iluminado, corriendo con la esperanza de que la luz me llevaría a la seguridad. El aire era denso y frío, y parecía que el sol había decidido ocultarse detrás de nubes voraces. Cada respiro que tomaba se sentía como un recordatorio de cuán frágil era la vida. Me detuve unos momentos para escuchar. Necesitaba asegurarme de que no había nada detrás de mí. El silencio era abrumador, solo roto por el susurro del viento entre las hojas.
Pero cuando comencé a avanzar de nuevo, algo llamó mi atención. Un destello en el suelo me hizo parar. Era un viejo colgante, similar al anillo que había encontrado antes, con un simbolismo que me resultaba vagamente familiar. Pero esta vez algo más había. Una cadena, oxidada y rota, partía del colgante. Al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió mi mano. Nuevamente, el miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad me empujó a recogerlo. Mientras seguía mi camino, comencé a sentir que el aire se volvía más pesado. Ya no solo era un bosque, había una presión, como si algo estuviera pendiente de cada uno de mis movimientos. Las risas habían cesado, pero el sentido de que no estaba solo persistía. Mi mente empezó a girar, tratando de recordar más información del diario. Ellos están. ¿Quiénes eran ellos? ¿Era una advertencia o una amenaza? De repente, volví a escuchar el arrastre de algo detrás de mí. No podía dejar que eso me atrapara. Comencé a correr, mis pies golpeando la tierra con desesperación. El sonido se hacía más fuerte, más amenazante. Justo cuando creí que iba a caer, vi una separación en el terreno. Era un pequeño despeñadero que llevaba hacia un pequeño valle. Sin pensarlo dos veces, salté. Al aterrizar, el golpe fue lo suficientemente fuerte para hacerme tambalear. Me levanté rápidamente y miré hacia atrás respirando pesadamente. En la cima del despeñadero vi una figura, la misma figura del dibujo. Con un rostro difuminado, solo se podían distinguir sus ojos. Eran profundos y oscuros, como pozos sin fondo. La figura apuntaba su dedo hacia mí, con una expresión que me paralizó. No podía volver a mirar. Comencé a caminar hacia el fondo del valle, deseando que cada paso me llevara más lejos de aquella figura aterradora. Mis pensamientos estaban agitados. Necesitaba encontrar un refugio antes de que lo inevitable ocurriera. ¿Por qué esta figura quería a alguien como yo? Pataleando entre la maleza, de repente escuché un ruido detrás de mí. Era un susurro, bajo, apenas audible. Encuéntranos. Me volví asustado, y ahí, en la oscuridad, vi un grupo de sombras más pequeñas mirando desde el borde del valle. La risa regresó, esta vez más cercana, más real, y supe que había desatado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Capítulo 4. Sentí mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho mientras avanzaba por el valle. La risa inquietante resonaba como un eco de mis propios miedos. Sabía que no podía quedarme quieto. Tenía que encontrar un lugar donde esconderme, o al menos un lugar para pensar. Corrí en dirección a un pequeño grupo de árboles que se erguían como centinelas, un refugio en medio de la inquietante oscuridad. Al llegar a los árboles, me agaché y me dejé caer al suelo. Podía sentir la tierra fría contra mis manos. Tomé un par de respiraciones profundas, intentando calmar el tirón de pánico en mi estómago. Las sombras, ahora más definidas, parecían moverse a mi alrededor, como si necesitara elegir un lado o enfrentarme a ellas. Encuéntranos. Las palabras reverberaban en mi cabeza y me costaba comprender lo que significaban. ¿Era un llamado a la acción? ¿Un macabro juego? Justo cuando empezaba a cuestionar mi cordura, vi algo brillante entre las raíces de un viejo árbol. Me acerqué, arrastrándome con cautela. Era otro colgante, esta vez más elaborado, con inscripciones que no reconocía. La curiosidad me arrastró hacia él, pero una fría oleada de terror me hizo detenerme en seco. No sabía si aquello era un premio o una trampa. Sentía que el aire se espesaba aún más, como si algo esperaba que tomara esa decisión. El susurro se intensificó. «¡Encuéntranos!», gritaba.
Me giré para buscar el origen, y al hacerlo, vi a las figuras. Eran menores que la sombra que había visto antes, pero igualmente amenazantes. Tenían rostros distorsionados, bocas abiertas en un grito silencioso. La risa se desvaneció, dejando solo un peso vacío en el aire. Mis extremidades se congelaron, incapaces de moverme. Debería haberme ido en ese instante, pero algo me mantenía pegado al suelo. El colgante brillaba como un faro, invitándome a recogerlo. Con manos temblorosas lo tomé y sentí una oleada de energía recorrerme. Las sombras a mi alrededor se acercaron más, como si el gesto hubiera activado algún tipo de reacción. Las figuras pequeñas comenzaron a formar un círculo a mi alrededor. «Mientes», dijo una voz, esta vez más fuerte y clara. «No nos traigas eso». La figura más cercana, ahora más visible, me miró fijamente. «Tú no deberías estar aquí». «Esto no te pertenece». Me levanté de un salto, preparándome para correr. No sabía hacia dónde ir, pero debía escapar de su mirada penetrante. Sin pensarlo, eché a correr, dejando atrás el resplandor del colgante. La risa regresó con fuerza, un coro de ecos que se alzaba en cremosas olas de locura. Las figuras gritaron, «¡Atrápalo!», como si cada una estuviera luchando por obtener algo de mí. Corría cada vez más rápido, pero el aire era como un manto que me abrazaba y me frenaba. Por un instante me detuve para mirar hacia atrás. Las figuras estaban extendiendo sus manos hacia mí, como si quisieran algo más que el simple colgante. Y entonces, en un parpadeo, todo se oscureció. El bosque dejó de existir, absorbido por una oscuridad densa y envolvente. En mi mente solo resonaban aquellos ecos. «Encéuéntranos», repetían, cada vez más cerca, cada vez más amenazantes. No sabía si había escapado del peligro, solo sabía que lo peor estaba por venir. Capítulo 5. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré en un lugar completamente diferente. Era un claro iluminado por una luz tenue, casi mágica. Los árboles que me rodeaban no eran los mismos. Eran más altos, con ramas que se inclinaban, como si estuvieran tratando de susurrar secretos a los que se atrevían a acercarse. La atmósfera era pesada, y aunque la risa había cesado, un escalofrío corría por mi espalda. Me levanté lentamente, con la piel erizada. Las sombras aún me perseguían, pero en este claro no había figuras. El colgante que había tomado aún colgaba de mi cuello. Su pulso vibrante parecía marcar el compás del terror que habitaba en mi pecho. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún indicio de dónde estaba. Un susurro rompió el silencio. «Has llegado», decía esa voz que había sido parte de mi tormento. Era el mismo tono que había escuchado en el bosque. «¿Quién está ahí?», grité, esperando que quien o lo que fuera se mostrara. La respuesta fue un eco distante, que se perdía en las ramas altas. Me di cuenta de que estaba solo, pero aún así, una sensación de ser observado me invadía. Decidí explorar el claro, mis pasos crujían sobre el suelo cubierto de hojas secas. No podía quedarme quieto, tenía que entender lo que estaba sucediendo. En el centro del claro vi una especie de altar. Era rústico, hecho de troncos entrelazados con enredaderas. En su cima había más colgantes, cada uno diferente. En un instante, la ansiedad me golpeó de nuevo. ¿Por qué estaban allí? ¿Eran ellos los que habían hecho esto? De repente, algo se movió en mi visión periférica. Me giré rápidamente, y ahí, entre los árboles, vi a una de las figuras. Era más nítida que antes, sin la neblina del miedo punzante que había sentido en el bosque.
Esta vez, el rostro distorsionado tenía una expresión menos amenazante. Se fue acercando lentamente, como si intentara evaluar si era un enemigo o un aliado. «Devuélvelo», murmuró, señalando el colgante que colgaba de mi cuello. Su voz sonaba casi suplicante, aunque su rostro seguía inquietante. «No es lo que piensas». Quise preguntar qué significaba. Quise saber por qué lo necesitaban, pero el terror me dejaba sin palabras. En su lugar, solo balbuceé, no sé lo que es, lo vi en el bosque. «Viniste a buscarlo», insistió. «Ahora eres parte de esto». Su expresión se tornó sombría. No hay vuelta atrás. En ese momento, el aire a mi alrededor comenzó a vibrar, como si el claro cobrase vida. Las otras figuras comenzaron a emerger de las sombras. Los colgantes en el altar comenzaron a brillar, llamando a las criaturas a su alrededor. Sentí que una presión cada vez más fuerte me aprisionaba, incapaz de soltar el colgante. Una decisión debía ser tomada. ¿Debería devolverlo? ¿O esto era solo otra trampa? Entonces todo se oscureció de nuevo. La luz del claro desapareció, y de repente estaba de nuevo en el bosque. Las sombras retomaban su danza, y las risas volvían a resonar. Sabía que todo estaba lejos de terminar. Al mirar a mi alrededor, comprendí que buscar respuestas me había llevado a un callejón sin salida. Pero ahora me preguntaba si tendría que enfrentar a las figuras o si ellas me estaban utilizando desde el principio. Lo que fuera que había comenzado estaba a punto de intensificarse. Sin más opciones, decidí que necesitaba encontrar el camino de regreso, aunque sabía que la oscuridad me seguiría sin cesar. Una nueva terrorífica verdad empezaba a surgir, y no sabía si podría soportarlo, pero estaba decidido a averiguarlo. Capítulo 6. Contemplé el bosque que me rodeaba, y cada sombra parecía cobrar vida. Las risas lejanas aún resonaban en mi mente, como un eco desagradable que se negaba a desvanecerse. Necesitaba un plan. Los colgantes, la figura, el murmullo que había escuchado, todo se entrelazaba en una confusión aterradora. Pero una cosa era clara, tenía que encontrar respuestas. Me adentré más en el bosque, guiado por un instinto inquietante. Caminé con cuidado, evitando las ramas que se extendían como manos garras, y manteniendo el colgante firmemente contra mi pecho. ¿Qué sería ese lugar? ¿Por qué me había llevado allí? Las preguntas pululaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Mis pasos me llevaron a un pequeño sendero cubierto de hojas y tierra. La brisa, suave al principio, comenzó a cobrar fuerza, llevándose consigo un aroma a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Justo cuando empezaba a resignarme, vi un par de ojos amarillos en la penumbra, observándome. Me detuve en seco, el corazón me latía con fuerza. El ser se deslizó hacia afuera. Era una criatura, una mezcla entre un lobo y una sombra. Su pelaje era oscuro, casi como si absorbiera la luz a su alrededor. Un profundo gruñido resonó en su pecho, pero sus ojos no expresaban rabia, más bien parecían llenos de una curiosidad inquietante. ¿Sería un aliado? ¿O quizás otra trampa? «¿Qué quieres?», le pregunté, mi voz temblando. La criatura se inclinó ligeramente y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Era un gesto casi humano, como si me estuviera evaluando. «Busca el corazón de la noche», murmuró. La voz era grave, pero sin hostilidad.
Solo ahí encontrarás lo que necesitas saber. Luego, sin más, se dio la vuelta y desapareció entre la maleza. Mi mente intentaba procesar lo que había dicho. ¿El corazón de la noche? ¿Qué significaba eso? El bosque era inmenso y lleno de secretos, pero una sensación de urgencia me empujaba a seguir. Sin pensarlo más, comencé a caminar, guiado por un instinto cada vez más fuerte. Al avanzar, el suelo bajo mis pies se volvió más suave, como si caminar sobre una alfombra de musgo. La luz del sol se desvanecía y el paisaje se volvía más extraño. Luces parpadeantes me rodearon, pequeñas criaturas brillantes danzaban en el aire, como si intentaran ayudarme a encontrar mi camino. ¿Eran amistosas? Sentí un rayo de esperanza. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Un grito lejano rompió el silencio y guió mi atención hacia la dirección opuesta. Algo estaba sucediendo. Me quedé en silencio, esperando que el sonido regresara, pero todo estaba demasiado callado. Un sudor frío se deslizó por mi cuello. Tenía que decidir. ¿Debería investigar el grito o seguir mi intuición hacia el corazón de la noche? Un escalofrío recorrió mi espalda. No había tiempo para dudar. Así que me di la vuelta y corrí hacia el origen del grito, mi corazón retumbando en mis oídos. ¿Qué me esperaba allí? No lo sabía, pero tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Justo cuando estaba a punto de cruzar un pequeño claro, una figura emergió de las sombras. Era una de las criaturas, su rostro distorsionado por la preocupación. «¡Te estaban buscando!», exclamó. «No tienes idea de lo que has desatado». Con esa advertencia me di cuenta de que lo que fuera que iba a descubrir era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Ya no era solo una cuestión de supervivencia. Me había convertido en parte de algo que abarcaba mucho más que solo mí. Ahora el verdadero juego había comenzado. Cada crujido y cada susurro del viento comenzaban a sonar como advertencias de un desastre inminente. Mi mente estaba llena de imágenes de lo que podría acechar en la oscuridad. «¿Quiénes son?», le pregunté, tratando de mantenerme cerca de él. La criatura me miró, deteniendo su carrera por un instante. «Seres antiguos, te han sentido, tu corazón late por el mundo que han olvidado, y eso les atrae». No sabía qué significaba eso, pero me sentí frágil, como un candelabro a punto de caer. Justo cuando comenzaba a comprender la gravedad de su advertencia, un grito desgarrador surgió detrás de nosotros. El sonido, cargado de agonía, me hizo girar rápidamente. En la penumbra vi sombras alargadas moverse con rapidez. Eran figuras oscuras, con ojos brillantes que se movían como cazadores. «Ahora lo ves», dijo la criatura, tomando mi brazo y tirando de mí hacia un pequeño claro. Cuando llegamos, me empujó detrás de un árbol, el frío tocando mi piel. Acurrucado en el suelo, cubierto de hojas, pude escuchar el susurro de muchas voces retumbando en mi cabeza. Algunos de aquellos seres se detuvieron al borde del claro. Su presencia era aplastante. Miraban hacia el bosque, como buscando a alguien que habían perdido. Sentí un escalofrío recorrerme. «Tienen un olfato extraordinario», explicó la criatura casi en un susurro. Me quedé en silencio, mis pensamientos mezclándose. ¿Cómo podía haber desatado esto? ¿Qué querían de mí?
En ese instante, una de las figuras se giró, sus ojos se fijaron en mí, como si pudiera ver a través del árbol. El aire se volvió denso. Mi instinto me decía que debía correr, pero mi cuerpo se sentó en un parpadeo, inmóvil. De repente, la criatura a mi lado rompió en un grito. «¡Ve ahora! ¡No te detengas!». Sin dudarlo, salió corriendo en dirección opuesta, dejándome sola. Sorprendida, me levanté y seguí su ejemplo, pero la confusión me abrumó. Las criaturas se movían hacia mí, y aunque deseaba mirar atrás, el miedo me empujaba a seguir adelante. Corrí, atravesando el claro y adentrándome en la oscuridad del bosque. Era como cruzar un umbral, un giro del destino que no había buscado. Las ramas se entrelazaban a mi paso, y mis piernas luchaban por mantenerse en movimiento, aunque no sabía a dónde iba. Mientras un grito resonaba detrás de mí, la única certeza que tenía era que esta no era una huida cualquiera. Estaba escapando de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Necesitaba respuestas y debía encontrarlas o arriesgarme a perderme en este mundo para siempre. Capítulo 8. Corría sin rumbo, mis pies golpeando el suelo como si cada paso fuera un grito de auxilio. Los árboles se cerraban a mi alrededor, formando un laberinto oscuro. Intenté recordar cómo había llegado hasta aquí, pero el miedo era como una niebla que embotaba mi mente. De repente, escuché un ruido detrás de mí, un sonido casi como un susurro, pero cargado de una energía malévola. Me detuve un instante, respirando con dificultad, y me giré lentamente. La sombra de la criatura que había estado persiguiéndome fluctuaba entre los árboles, y su aspecto era más tenebroso que antes. Mis latidos retumbaban en mis oídos. «¿Qué pasa?», gritó mi voz, llena de pánico. La criatura me miró con unos ojos que brillaban en la oscuridad y me hizo una señal rápida para que me acercara a ella. «Vienen», susurró, cada sílaba era un torrente de urgencia. «No debemos hacer ruido». Casi olvidé respirar, asentí y por instinto me acerqué. Ambos nos ocultamos detrás de un tronco caído. Desde allí vislumbré las sombras que se movían, arrastrándose entre las raíces y los arbustos, buscando algo o a alguien. El aire se cortó como un cuchillo. «Lo siento», dije casi en un murmullo, sintiendo que era mi culpa que esto sucediera. La criatura giró su cabeza, su expresión se suavizó, aunque su temor era palpable. «No puedes culparte», dijo, apenas audible, «pero debes entender que ellos son seres que no perdonan. Tu presencia aquí ha despertado algo que querían mantener dormido». «No entiendo», me quejé. «¿Por qué yo? ¿Qué es lo que hice?». Se movió un poco, asomando la cabeza del refugio. Sus ojos se agrandaron. La criatura me miró con unos ojos girando, observándonos, y sentí un escalofrío recorrerme hasta los huesos. «No puedo quedarme aquí», susurré, mi voz apenas un hilo. La criatura a mi lado agitó la cabeza. «Necesitas encontrar la forma de distraerlo. Usa lo que tienes, la música, el ruido. Ellos son atraídos por el sonido, soñeros del eco de tiempos olvidados». De repente, mis pensamientos se orientaron hacia mi mochila. Tenía mi teléfono, y aunque nunca había pensado que podría ser útil en una situación así, la idea me dio algo de esperanza. ¿Podría sonar música? No estaba segura. Sin embargo, en ese momento, cualquier idea valía la pena intentarla. Con movimientos furtivos, saqué el teléfono y lo encendí, aunque el brillo me parecía un faro entre la oscuridad.
Comencé a tocar el viejo acordeón que siempre había llevado como un recuerdo. El sonido de las notas resonó suavemente, temblando en el aire frío. La sombra se movió, inquieta, mientras los ojos brillantes se centraron en el origen del sonido. «Sigue», dijo la criatura, «no te detengas, se están distrayendo». Aumenté el volumen, dejando que la música fluyera. Para mi sorpresa, la sombra pareció retroceder, como si la melodía tuviera un poder desconocido sobre ella. Sentí que por un instante había tomado el control. Pero el alivio fue breve. Un grito desgarrador retumbó en el bosque, un sonido que hizo eco en mi corazón. Era un recordatorio de que no estaba sola. Las criaturas no se detendrían solo por música. Con la presión en mi pecho volviendo, supe que no había más tiempo. Debía seguir adelante, adentrándome aún más en la noche oscura. Con el eco de mis acordes vibrando en el aire, me preparé para lo que vendría, porque ahora sabía que no podía detenerme. Este era solo el principio, y el tiempo se estaba agotando. Capítulo 9. La melodía seguía inundando el aire, y mientras apenas podía mantener la calma, me di cuenta de que no podía quedarme ahí por mucho tiempo. La sombra avanzaba nuevamente, atraída por los ecos de la música, pero las criaturas a su alrededor no se distraían. Era un riesgo, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir, aunque el bosque estaba en penumbra, y cada paso me amenazaba con hundirme en el abismo del terror. ¿Hacia dónde?, pregunté en voz baja, sintiendo el sudor resbalar por mi espalda. La criatura a mi lado se tensó. Debemos hallar el claro. Es allí donde se ocultan. Si llegas a ese lugar, tal vez podamos encontrar respuestas. Sin pensarlo, comencé a correr, guiándome por el tenue resplandor de la pantalla de mi teléfono. La música se convirtió en un murmullo lejano, sumergiéndome en la oscuridad del bosque. Miré atrás y vi que la sombra me seguía de cerca, sus ojos aún resplandecientes. Cada vez que tropezaba con una raíz o una piedra, mi corazón se disparaba, mi mente gritaba que debía hallar la manera de escapar. A medida que avanzábamos, algo cambió en el aire. Sentí una corriente helada que me erizó la piel. «¿Qué es eso?», pregunté, entreabriendo mis labios, aunque sabía que no debía hacer ruido. «Algo está despertando», respondió la criatura, alarmada. «Debemos apurarnos». De repente, frente a mí, se abrió un claro. La luz de la luna iluminaba suavemente el lugar, y había un silencio inesperado que me hizo detenerme. Pero su belleza era engañosa. En el centro del claro, una figura encapuchada se alzaba, rodeada de una neblina oscura que parecía agitarse con vida propia. «¿Quién es?», murmuré, incapaz de moverme. «Ese es el guardián de los secretos. Él sabe por qué estás aquí», dijo la criatura con una mezcla de reverencia y temor. La figura se giró lentamente hacia mí. «Has llegado, pequeña viajera, pero tu curiosidad tiene un precio», resonó su voz como un eco lejano en el viento. «Si quieres respuestas, deberás enfrentar lo que has traído contigo». «¿Qué he traído?», pregunté, la ansiedad creciendo en mi pecho. «Tú misma lo sabes. Los ecos de tu pasado son lo que ha atraído a estas sombras.
Cada recuerdo que guardas, cada miedo sin resolver, ha estado llamando a estas criaturas, susurró, y pude sentir que su mirada penetraba en mi alma. Un tormento interno comenzó a agitarse en mí. Recordé mis sueños, las voces susurrantes, su significado y su conexión con mi viaje. No podía revelar nada, no podía dar marcha atrás, pero también sabía que no podía enfrentar solo mi pasado. Necesito tiempo, dije, los ojos fijos en el guardián. No puedo hacer esto sola. Los recuerdos son fuertes, respondió, pero a veces el dolor tiene que ser visto para poder sanar. Los conoces, y ellos están más cerca de lo que piensas. Con un movimiento de su mano, la neblina que lo rodeaba se dispersó, revelando pequeñas sombras danzantes que se dirigieron hacia mí. Eran figuras de personas, rostros familiares. Sin poder evitarlo, una lágrima rodó por mi mejilla. ¿Era mi pasado quien me estaba buscando? No puedo hacer esto, grité, dando un paso atrás. Es demasiado. Las sombras se acercaron, sus brazos extendidos como si quisieran abrazarme, pero eran solo recordatorios del dolor que había intentado olvidar. La angustia me abrumó, y en ese instante de vulnerabilidad entendí que debía enfrentarme a ellos. Una luz brillante surgió entre los árboles, una antorcha que iluminó todo el claro. El guardián había desaparecido, y las sombras vacilaron, sorprendidas por la repentina claridad. Aprovechando la distracción, me di la vuelta y corrí, mi corazón latiendo desbocado. «¡No! ¡Detente!», sonó una voz familiar que resonó entre la confusión. Me detuve en seco, dándome la vuelta con la esperanza de que era una ilusión. Pero ahí estaba, frente a mí, alguien que no esperaba ver. ¿Tú?, exclamé, sintiendo que cada fibra de mi ser estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Esa revelación cambiaría todo. El encuentro fue abrumador. Allí, detrás de las sombras, estaba Clara, mi hermana menor, que había desaparecido sin dejar rastro hacía años. El corazón me dio un vuelco, y en un instante todos mis miedos se reelaboraron. «¿Clara, eres tú?», dije, la voz temblándome. Ella me miró con sus ojos tan familiares, llenos de tristeza y algo más. «Siempre he estado aquí», respondió, su voz resonando como un eco perdido. «Ven, debemos irnos, ellos están aquí». Estiró su mano, pero las sombras la rodeaban, encadenándola a un pasado que yo había intentado olvidar. «¿Por qué no te fuiste antes?», balbuceé, tratando de entender. No sé cómo, no sé qué está sucediendo. Era un laberinto de dolor, lágrimas y sueños olvidados. «Porque no quiero irme. Hay algo en este lugar que debe resolverse», dijo Clara, la melancolía pesando en cada palabra. «Sé que está relacionado contigo». Sus ojos brillaron con esa mezcla de determinación y miedo, pero había una verdad, una carga que pesaba sobre ella. De repente, el aire se volvió denso, la oscuridad comenzó a girar alrededor de nosotros como un torbellino. Las sombras se acercaban, susurrando, burlándose, buscando venganza. Era como revivir los momentos que más había temido perder. «No, ya, es suficiente», grité, enojándome, y sentí una llama de coraje brotar en mí. Agarré el colgante que todavía colgaba de mi cuello, sintiendo su calor. Recordé las advertencias, las voces y los murmullos. «Tú no nos controlas, no más». De repente, un destello de luz brotó del colgante, iluminando el claro y llenando aire con un calor reconfortante.
Las sombras retrocedieron, sus risas se convirtieron en gritos de frustración. «¡No te vayas!», clamaron, pero la luz se volvió más fuerte, envolviendo el jardín de oscuridad. Era como si esos recuerdos que había oprimido hubieran cobrado vida, como si toda la angustia, la pérdida y el dolor que había intentado enterrar finalmente volvieran a su lugar. «¡Clara, ven aquí!», grité, y ella se sintió atraída por la luz. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia mí, y en ese mismo instante el colgante brilló aún más, como si fusionara nuestras energías. La oscuridad comenzó a disolverse, susurros de alivio ahogándose en el aire. De repente, todo se desvaneció. El claro, la figura del guardián y las sombras aplastantes se evaporaron como un sueño. Nos encontramos de pie, respirando pesadamente, el bosque tranquilo a nuestro alrededor. Estaba confundido, el manto de caos aún se sentía tangible, como un eco lejano que cada vez se alejaba más. Agradecí que Clara estuviera allí, que la había encontrado, pero todo esto aún no tenía sentido. «¿Lo logramos?», murmuró, buscando certezas en mi mirada. Pero dentro de mí había más preguntas que respuestas. «No lo sé», respondí finalmente. «Quizás esto solo sea el principio». Nunca supe el alcance de lo que había visto, ni lo que me había llevado a ese claro. Parte de mí deseaba que todo hubiera terminado, que hubiéramos escapado de la locura de aquellos árboles oscuros. Pero siempre quedaría la pregunta, ¿era esto una verdad que habíamos resuelto o simplemente un soplo temporario de calma? Mientras lentamente abandonábamos aquella selva de sombras, no podía evitar pensar en lo que continuaría acechando en la penumbra de los recuerdos sin resolver. Lo que había comenzado como una simple aventura de camping se había transformado en un viaje por mis propios temores, y una inquietud persistía en mi interior. ¿Las sombras estaban realmente contenidas o simplemente aguardaban a que regresara? Nunca regresé a ese bosque. A veces, cuando la luna brilla intensa, siento ecos de risas que me rodean. A menudo me pregunto si esas sombras aún siguen ahí, esperando su próxima oportunidad. Quizás lo sabré un día. Mientras tanto, Clara y yo seguimos adelante, llevando nuestros secretos y recuerdos, sabiendo que la oscuridad a veces es solo un paso hacia la luz.